Bueno, mi nombre es Johnson Adrián Iscalavallo, estudiante de Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad de Pamplona. En el día de hoy vamos a realizar el parcial de Biología, en el cual le vamos a hablar acerca de las articulaciones junto a mi compañero José Santiago González Chiquiza. Bueno, existen tres categorías de estas articulaciones. Se dividen en tres, la sinartrosis, anfiartrosis y la diartrosis. Entonces vamos a comenzar hablando de las articulaciones sin artrosis. Bueno, estas son articulaciones inmovibles que proveen uniones firmes y estables entre las superficies que articulan. Estas se caracterizan por la presencia de cartílagos o tejidos fibrosos en su superficie. Estas son muy comunes en los sitios donde se produce crecimiento óseo y también en sitios anatómicos esqueléticos donde deben protegerse órganos internos. Existen tres tipos de articulaciones sin artrosis, los cuales son la sicondrosis, las sinfibrosis y las sínfisis. Bueno, la sicondrosis, esas son articulaciones cartilaginosas. Un ejemplo más común de este es la primera articulación intercostal, donde la primera costilla se ancla al manubrio. Entonces aquí podemos observar una imagen de esa articulación. Bueno, y en la sinfibrosis, esas son articulaciones fibrosas. Un ejemplo más común de ella son las suturas craneales. En la sínfisis, estas son articulaciones fibrocartilaginosas. El ejemplo más común de estas son las columnas vertebrales. Bueno, pasamos ahora a hablar acerca de la anfiartrosis. Bueno, esta se caracteriza porque, bueno, es un tipo de articulación entre las superficies óseas que aprueba un movimiento limitado. Eso es un movimiento, tienen poco movimiento. Y bueno, y estas están conectadas por ligamentos o cartílagos elásticos como el que existe entre las vértebras. Bueno, de estas articulaciones anfiartrosis existen dos tipos. La sínfisis, esta es donde los extremos óseos están unidos por un disco de tejido fibrocartilaginoso. Un ejemplo de esta sínfisis púbica son las articulaciones entre los cuerpos vertebrales. Entonces ahí podemos ver una imagen alusiva. Bueno, y el otro tipo que es la sindemosis. Bueno, esa nos dice que es donde las piezas óseas son mantenidas en posición por una membrana o ligamento interóseo de tipo fibroso. Un ejemplo de ese tipo de articulación es la articulación tibiofibular distal. Ahí podemos observar. Bueno, ahora viene mi compañero José Santiago hablándonos acerca de la diartrosis. Continuando lo que mi compañero Johnson ya les expuso, yo les voy a exponer sobre la articulación diartrosis. Comenzaremos por la definición. La diartrosis son articulaciones de movimiento libre, son especialmente abundantes entre los huesos del esqueleto apendicular, que es aquella división del esqueleto animal que forma las extremidades anteriores y posteriores, es decir, los brazos y las piernas, razón por la cual se dice que facilitan la mayoría de los movimientos corporales. ¿En dónde se encuentra? Bueno, pues se encuentra principalmente en el esqueleto apendicular, es decir, aquel que forma los brazos y las piernas, como yo ya había dicho anteriormente. Pues se dice que son las que hacen posible la amplia cantidad del movimiento de las extremidades. Algunos ejemplos de esta es el de la cadera.
que permite pues una enorme movilidad a su alrededor y a las articulaciones de los tobillos que, aunque no son iguales de movibles que la de la cadera, ejercen una función especial para el soporte de los impactos repetidos durante la caminata o el trote. Bueno, algunas características de esta es que pues son sinoviales y desde el punto de vista funcional y morfológico se caracterizan por cuatro elementos principales. La cápsula articular o fibrosa, la membrana sinovial, el cartílago articular o iliano y pues la cavidad articular. Algunos tipos de la artrosis son seis. Aquí los tenemos. Eh, en cuanto a las articulaciones esferoidales o de rótula, pues son articulaciones entre los huesos que tienen superficies complementarias. Uno de ellos tiene una superficie redondeada que se mueve en la superficie del otro, que forma una especie de cavidad. Un ejemplo es la articulación de la rótula y que permite una gran libertad del movimiento, la mayor de todas en el cuerpo humano, para ser más claros, y están muy desarrolladas en el hombro y la cadera, permitiendo el balanceo de los brazos y de las piernas en distintas direcciones, así como la rotación de estos miembros sobre sus huesos estacionarios. La segunda son las articulaciones en pivote, pues también son llamadas articulaciones trocoides o cicloideas. Las articulaciones en pivote son articulaciones que permiten el movimiento de dos huesos en un solo plano. En estas, el hueso móvil rota una especie de anillo formado por el hueso menos móvil y sus ligamentos conjuntos. Algunos ejemplos de esta articulación es la que se encuentra entre la primera y la segunda vértebra cervical, bajo el cráneo, que permite el movimiento de lado a lado de la cabeza. También son de este tipo las articulaciones que permiten el movimiento de torsión del antebrazo contra el brazo. La tercera que tenemos por acá son las articulaciones condíleas. Estas son las que permiten los movimientos circulares de flexión y extensión. Son articulaciones condíleas, aquellas de la muñeca que ocurren entre el radio y los huesos carpianos. Como cuarta tenemos la articulación de bisagra. Esta también es conocida como articulación trocleares. Son articulaciones que permiten el movimiento en un solo eje, como por ejemplo la flexión y la extensión. La más importante del cuerpo son las de los dedos de las manos, entre las falanges, y las de los codos, entre los huesos del brazo y el antebrazo. Usualmente, pues este tipo de articulación se da entre dos huesos, uno con superficie cóncava y otro con superficie convexa. Por quinto articulación, tenemos la articulación deslizante. Estas son conocidas también como articulaciones planas, pues se da entre huesos cuyas superficies son planas y muy similares entre sí. Un ejemplo de esta es de los huesos del tarso de los pies en la parte posterior entre los metatarsianos y los huesos de la pierna, entre los huesos de los carpos de las manos en las muñecas. Y por último tenemos la articulación en silla de montar. También se encuentran entre los huesos con superficies cóncavas y convexas, pero estas pueden permitir el movimiento de dos ejes, como la flexión y la extensión y la abducción y aducción.